Jóvenes, ¿qué tal? Básicamente lo que vamos a ver ahorita es el movimiento de parabólico de caída libre, ¿de acuerdo? Es una combinación en realidad del MRU y el movimiento de caída libre que ya hemos visto. Si sabes al menos las fórmulas de cada uno, créeme, va a ser muy simple esto de aquí. Simplemente es un combinado y un combinado bien básico, ¿de acuerdo? Ahora, como su nombre lo dice, ya dice movimiento parabólico, vamos a formar una parábola. Hay movimientos clásicos para formar esa parábola, ¿no? Por ejemplo, dice, este movimiento es una aproximación a casos reales. Por ejemplo, tenemos aquí, a ver, tenemos lanzamiento de jabalina, salto largo, movimiento de una pelota de béisbol, disparo de un proyectil de un cañón, ¿no? Muchas situaciones. Ahora, chicos, este movimiento es bien simple. Si a mí me dijeran cómo lo resumo, yo fácilmente lo resumo así. En el eje X, MRU. Y en el eje Y, hacia, hacia arriba o hacia abajo, movimiento vertical de caída libre. Nada más. Así lo podría resumir yo. Así de simple. ¿De acuerdo? Entonces, tener muy en cuenta eso de ahí, porque si no dominas cada movimiento por separado, vas a sufrir un poco. ¿De acuerdo? Entonces, a tener en cuenta eso de ahí. Recuerda que en el movimiento vertical de caída libre, aquí puede variar la velocidad. En el MRU no. En la velocidad que te salga en el eje X, no va a cambiar. Acá sí, en el eje Y va a cambiar. Y lo vamos a ver ahorita. ¿De acuerdo? Ahora, si te dicen movimiento parabólico, como les dije, es el combinado del MRU más la caída libre. ¿De acuerdo? Ahora, parábola. La parábola es una figura geométrica que vamos a ver también en el curso de geometría y trigonometría, también en geometría analítica sobre todo. Por ejemplo, aquí tenemos el movimiento de un proyectil. Este es un joven que está pateando una pelota de fútbol americano, un jugador. Cuando patea una pelota, esta es la trayectoria de una pelota, forma una parábola, chicos. Una parábola. ¿De acuerdo? Esta es una figura, una parábola. O sea, la pelota sube, 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 llega a su punto máximo, ¿no? A su punto más alto y cae. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan qué pasaba en el punto más alto? ¿Se acuerdan caída libre? ¿No? O sea, aquí qué está pasando, chicos. Llega a su altura máxima, ¿no? Llega a su altura máxima, ¿se acuerdan? Altura máxima, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Llega a su altura máxima y cae, ¿no? Eso es lo alucinante. O sea, así como esta situación cuando patean pelotas, también cuando puede ser acá un cañón que dispara una bola, puede ser también, como dice acá, en una pelota de béisbol también, puede ser una jabalina, una lanza, una flecha también, o sea, en realidad puede ser muy variado, ¿de acuerdo? Ese es el movimiento parabólico, formas una parábola en resumen, ¿no? Acá dice la trayectoria de una pelota de fútbol pateada, ¿no? Ahora bien, quería enfocarme aquí, chicos. Ya, esto es ya llevado un poco al ámbito más gráfico, un poquito más matemático. Quiero que analicemos lo siguiente, ¿ya? Acostúmbrese que esta altura comúnmente, como ya les mencioné, es ¿qué altura? Máxima, ¿verdad? Altura máxima. ¿Sí? Ahora, comúnmente nos van a dar una velocidad de datos. Te voy informando. Te dice velocidad, v, ¿ya? Pero como les dije, aquí entran a tallar ¿quiénes? Dos, ¿no? Dos tipos de movimiento, el MRU y el caída libre. ¿Eso qué va a hacer? Que va a haber dos velocidades que van a salir de esta velocidad. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que en vectores, como esta velocidad es un vector, descomponíamos un vector? Vamos a descomponer este vector. Si tú descompones un vector, ¿qué te generaba? ¿Se acuerdan?
Profe, yo me acuerdo que cuando descompongo un vector, me genera dos componentes, ¿se acuerdan? Una en el eje X y otra en el eje Y. ¿Se acuerdan? Ahora, en el eje X, como cumple el MRU, ya horizontal, esta componente simplemente lo calculas multiplicando ese V, ya, por el coseno del ángulo. En este caso, ¿qué ángulo será? Teta, ¿no? Siempre que está acá. Profe, ¿y acá arriba qué será? Bueno, simplemente multiplicas el valor de V por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? El seno de teta. ¿Ya? Y trabajas, ¿no? Ahora, hay algunas propiedades, pero lo más importante es que cuando estemos en la altura máxima, en el punto más alto, si el problema te dice el punto más alto, esta velocidad que ves acá, ya, esta velocidad que sí va a cambiar, no. Recuerda que esta velocidad va, sube, 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 sube. Obviamente va disminuyendo, disminuyendo, llega aquí y recién aumenta para caer, ¿no? ¿Se acuerdan? Como en caída libre. Es un combinado nada más. Ahora, esta velocidad cuando está en el punto más alto, o sea, en la altura máxima, no existe porque es cero. Recuerda, en la altura máxima solo te vas a encontrar con esta velocidad. Y esto quiero que no, jamás se olviden. Solo con esta velocidad. Ahora, esta velocidad de aquí le conocen, es más conocida como la velocidad en X. ¿De acuerdo? Por eso es que vas a ver en los libros que acá pone velocidad en X nada más. Solo velocidad en X. Porque esta velocidad le conocen como velocidad en X. Profe, la velocidad, en este caso, que también la conocen, esta velocidad la conocen como la velocidad en Y. ¿Qué pasa con nuestra velocidad en Y? Ah, acá es cero, por eso no aparece. En el punto más alto solo hay velocidad en X. Y esta velocidad en X te informo que jamás cambia. Si es 20, acá es 20, acá es 20, acá es 20, por acá es 20, por acá es 20. No va a cambiar. Es lo bueno de esta velocidad en X. Pero esta velocidad en Y sí va a cambiar. Acá va a disminuir, luego va a aumentar, ¿no? Pero la velocidad en X, al ser del MRU, como la velocidad es constante, no cambia. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta propiedad es elemental. Tienen que aprender ya a descomponer, no se olviden, ¿ah? Esto es elemental, esto es un arma muy, muy, muy eficaz. Van a ver en los problemas a lo que me refiero. Ahora, hay un tipo que se deriva de ese movimiento parabólico, que es el semiparabólico. Como les mencioné, ya, la velocidad en X no cambia, porque es MRU. ¿De acuerdo? Pero la velocidad en Y sí va a cambiar. Acá tiende a aumentar, gracias a la gravedad. Como está bajando, tiende a aumentar, ¿no? Ahora dice. Hay una velocidad X que se mantendrá constante, que no cambia, ¿no? Como les dije, no va a cambiar a lo largo del movimiento. En el movimiento vertical se observa que la rapidez vertical en A es nula porque se supone, ya, que este es el punto más alto. O sea que en realidad, aunque no lo mencionan aquí, esta es altura máxima. Y al ser altura máxima, ya, aquí es el punto más alto. Por lo tanto, el B de Y, ¿cuánto es? Cero, ya les dije, ¿no? Va aumentando. Tiene sentido, va aumentando por la gravedad. No se olviden, cuando llega arriba, disminuyó. Cuando empieza a bajar, aumenta la velocidad. Las distancias recorridas tanto en el eje vertical como en el horizontal se han efectuado en intervalos de tiempo iguales. Bueno, eso es cierto. Tiempos iguales, acá no se nota un poco, en la diapo sí va a estar. ¿Ya? Listo. A ver, sigamos. No olvidar, ¿qué dice? Todos los tiros semiparabólicos causados por la gravedad se resuelven con las siguientes ecuaciones. Movimiento vertical, ya. Lo bueno, cuando tenemos un movimiento semiparabólico, o sea, solo la mitad, ya, la altura se calcula como un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es altura máxima, por así decirlo. Ahora, la distancia, toda esta distancia, ya, toda esta distancia que estoy marcando acá de verde, la vas a calcular multiplicando la velocidad en X,
¿ya? La velocidad en X por el tiempo. ¿De acuerdo? Como el MRU, distancia igual a velocidad por tiempo, la única fórmula que hay, ¿no? Pero acá sí, recuerda, esta altura, esta altura, que acá le han puesto h, es igual a 5, o mejor dicho, bueno, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. No se olviden, ¿ah? Elemental. Listo, sigamos. Y acá está, pues, ¿no? Lo que ya les había explicado al inicio. Descompones y te dan una velocidad. Ahora, profe, ¿cómo identifico en el texto? Bueno, te van a decir velocidad vertical y velocidad horizontal. Si es vertical, te están dando la velocidad aquí, en el eje Y. Si te dicen la velocidad horizontal, te dan en el eje X. Ahora, como en el eje Y es caída libre, ¿ya? La velocidad que te den al comienzo siempre va a ser inicial y la velocidad que te den al final siempre va a ser velocidad final. Pero en la velocidad, repito, acá en la horizontal, que es b de x, es una sola, no cambia, incluso en el punto más alto, y lo sabes. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado con eso. ¿Sí? Mucho cuidado. Y acá está, en el punto más alto solo hay b de x, ¿no? Eso ya creo que quedó más que claro. Ahora, a ver, dice, en el punto A los componentes de la velocidad son, ya, ¿cómo se calcula b de x? Multiplicas b por el coseno, ya sabes. Comúnmente b es dato, ¿ah? Y en el vertical b inicial, ¿cuánto va a ser? B por el seno. En la horizontal, la distancia puede ser, recuerda, puede ser de repente simplemente desde hasta donde te mencionen o de repente todo. No importa si es un pedacito o es todo, siempre la distancia, ¿ya? Siempre la distancia la vas a calcular como la velocidad en X por el tiempo, ¿no? Que te den. Ahora, recuerda, ya acá en la vertical, ya, o sea, en este eje, ya, en el eje Y, ya la cosa cambia. Trabajamos con fórmulas de caída libre, porque ahí es caída libre, netamente caída libre, por eso es velocidad inicial, velocidad final, tiempo, gravedad, ¿no? Ahora, ecuaciones auxiliares que te pueden servir. Tiempo de subida. El tiempo de subida, chicos, es igual a la velocidad inicial entre la gravedad y altura máxima que ya hemos visto en caída libre hasta el cansancio. Velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la gravedad, ¿no? Es importante, ¿ya? No se olviden, no olvidarse. Ahora, esto es también, yo creo que es crucial. Dice, en la mayoría de problemas de movimiento parabólico, lo recomendable es descomponer la velocidad y obtener sus componentes. Como les dije, descompongo, ¿no? Pero para descomponer y trabajar con senos y cosenos, debes saber senos y cosenos de estos triángulos al menos. Así que por favor, repasen, chicos, sus triángulos notables. ¿Ya? Listo. A ver, ejercicios. Se lanza un cuerpo con una rapidez de 50. Calcule el tiempo de subida, gravedad, ya. Yo les dije que tiempo de subida, bueno, hay una fórmula, ¿no? Velocidad inicial entre gravedad. ¿Sí? Ahora, miren chicos, el detalle es el siguiente, que si tú revisabas la fórmula, te decía así, ¿no? Por ejemplo, profe, la fórmula es tiempo de subida igual a ¿quién? A la velocidad inicial entre la gravedad. No confundir, acá dice rapidez, bueno, rapidez o velocidad son sinónimos, entre comillas. Cuando te digan rapidez y no te digan si es inicial o horizontal, ya sabes que es la velocidad que está aquí, oblicua. Entonces a ti te piden la inicial y la inicial no es la horizontal, es ¿recuerda? Perdón, es la vertical. Esta es la que vas a usar en esta fórmula, la inicial, ya sabes. Esa calcúlala. ¿Y qué será por ahora? ¿Cómo se calculaba? Simplemente será B, que es 50, por el seno. ¿Seno de quién? De 37. ¿Cuánto es eso, mis niños? ¿Mm? ¿Cuánto es eso? Eso será, profe, eso será 50 por... ¿Cuánto es el seno de 37? 3 quintos. Simplifica. Quinta 1, quinta 10. 10 por 3, ¿cuánto es esto? 30. Eso quiere decir que aquí, ¿cuánto es en realidad? Profe, aquí es 30. Ya calculamos, ¿no? 30. Ahora sí, a ver,
¿Cuánto es el tiempo de subida? A ver,